estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo año 2019, un nuevo mes y nuevo video, esperando que igual que los anteriores, sean de mucha utilidad para conservar nuestra salud. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que son las dislipidemias, en qué consisten y qué trascendencia pueden tener en contra de nuestra salud. Comencemos por definir lo que es una dislipidemia. En medicina, la dislipidemia se refiere a la alteración en los niveles de las grasas o lípidos, como nosotros les llamamos, dentro de la corriente sanguínea. Y esos lípidos pueden estar de diferentes maneras. Pueden estar como grasas puras, si hablamos de un colesterol total, o de los famosos triglicéridos, y pueden estar pegados a proteínas, los cuales pueden tener diferente grado de densidad. Así tenemos los de alta densidad, o HDL en inglés, o le llamamos colesterol bueno. Tenemos el LDL, que es el colesterol de baja densidad, o lo que le llamamos colesterol malo. Y tenemos un intermedio, que es de muy baja densidad, o VLDL, el cual se refiere a este tercer tipo de colesterol. Comencemos por lo que es el colesterol total y sus divisiones en las lipoproteínas de alta y de baja densidad. A final de cuentas, el colesterol sabemos que es la grasa quizá más maligna, sobre todo cuando tenemos elevado, obviamente, el colesterol malo o LDL, porque sabemos que ese tipo de grasas son las que se tienden a depositar en las arterias. ¿Y por qué se depositan? Por la cuestión hereditaria, que unas personas pueden desarrollar más fácil colesterol en la sangre. Si esto lo han hecho mis padres, mis abuelitos, normalmente habría que ver cómo están los antecedentes heredofamiliares. En cambio, el colesterol HDL, o el colesterol bueno de alta densidad, es un tipo de grasa que tiende a llegar a la vía enterohepática, o sea, lo que es el intestino, eliminado por parte del hígado, y se tiende a ir. Entonces esto ayuda a preservar el equilibrio que nosotros tenemos en los niveles de colesterol. De tal manera que una persona puede tener colesterol normal, aparentemente, que debe ser debajo de ciertos niveles, que ahorita vamos a platicar, y tener el colesterol protector bajo. Y aunque el colesterol LDL esté más o menos bien, el colesterol total esté bien, si nosotros tenemos bajo el colesterol protector, también tenemos riesgo de que a final de cuentas el poco colesterol que tenga se pueda depositar en nuestras arterias. Por otro lado, tenemos lo que son los famosos triglicéridos. Los triglicéridos vienen a ser un grupo de alcohol unido a 3 ácidos grasos, y existen pacientes, sobre todo los que tienen familia diabética, aunque no es 100% la regla, puede haber excepciones, de que hay problemas metabólicos que al empezar a ver esa mala función de la insulina, que ya vimos en videos anteriores, puede generar este incremento en los niveles de triglicéridos. Y los triglicéridos a lo mejor no se irán a lo que son las arterias, pero se van a ir específicamente a la grasa del perímetro abdominal. Y no nada más es lo que se ve en el abdomen, sino también va a estar rodeando todos y cada uno de los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Qué importante, ¿verdad? En la siguiente tabla vamos a ver los niveles normales o alterados de los diferentes lípidos. De esta manera empezaremos con el colesterol total. El ideal es que se encuentre por debajo de 200, 199 o menor. Después tenemos un riesgo que ya es moderado directo si lo tenemos entre 200 y 239. Y el riesgo elevado se encuentra cuando el colesterol total llega a los 240 o mayor. Pasando al colesterol malo o LDL, tenemos
que lo ideal es que se encuentre por debajo de 100 o incluso abajo de 70 si la persona ha tenido anteriormente alguna enfermedad de las arterias coronarias. En caso de que esto se empiece a elevar, entonces vamos a tener diferentes niveles de riesgo. Así tenemos un riesgo leve cuando el colesterol LDL está entre 100 y debajo de 115. Un riesgo moderado si está de 115 a 129. Y luego tenemos un riesgo alto, ya cuando está de 130 a 159, o muy alto, cuando el paciente tiene 160 o mayor. Pasando al colesterol bueno o HDL, ha ido cambiando. Lo aceptable es que se encuentre por arriba de 40, especialmente en el hombre, y decíamos arriba de 45 en la mujer. Sin embargo, desde el año pasado, 2018, lo que es el Colegio Americano de Cardiología nos recomienda tener arriba de 50 en la mujer para que sea aceptable. Ahora bien, si nosotros tenemos bajo este nivel de HDL, sobre todo abajo de 40, el riesgo de enfermedad cardiovascular es elevado, aunque el colesterol total y el LDL se encuentren normales. Y algo importante, se ha encontrado que los diabéticos normalmente también tienden a tener un HDL bajo, así como triglicéridos elevados. Finalmente, los triglicéridos, lo ideal es mantenerlo por debajo de 150. Se considera que hay un riesgo leve si está entre 150 y 199. Ya arriba de 200, pues ya se considera un riesgo elevado. Y ya si llega por arriba de los 400, 500, pues obviamente que también es un riesgo muy elevado, aunque no sea las arterias. Por eso es importante también controlar esos niveles. Regresando al por qué, las causas de que pueda tener yo colesterol elevado, o triglicéridos elevados, o HDL bajo, o LDL alto, que a final de cuentas todas son alteraciones. Bueno, esas causas tienen que ver primero con la herencia, como ya hemos referido, que si yo tengo familiares que tienen ese problema, normalmente lo voy a heredar. Ojalá nos heredaran un carro o nos heredaran una casa, ¿verdad? Pero nos vienen a heredar enfermedades, así como ocurre con la diabetes. Las dislipidemias sí también se heredan y hay grados, que algunos son un poco más leves y otros que son verdaderamente malignos, que incluso después de que uno termine el tratamiento y se ha estado cuidando, tienden a volver a alterarse y que muchas veces requieren ya un tratamiento fijo, como lleva a ocurrir con los pacientes diabéticos. Sin embargo, tenemos otros factores y principalmente tiene que ver con nuestros hábitos otra vez, lo que son los malos hábitos higiénico-dietéticos, es decir, el consumo de grasas tiende a ser elevado, que sobre todo los que tienen tendencia a colesterol o ese tipo de alteraciones, les va a pegar más el consumo de carnes, de quesos, productos de origen animal o cuando consumen mantequilla, etc. Los triglicéridos, aunque tampoco es una regla, tienden a estar un poquito más relacionados a la alteración metabólica hacia la mala función de la insulina. Y normalmente tiene que ver con esa mala función del manejo de los azúcares. Entonces, los triglicéridos se pueden elevar un poquito más por los azúcares, aunque también por el consumo de grasas y viceversa. Pero al final de cuentas, esos malos hábitos son los que tendemos a corregir también con el tratamiento de un servidor. No olvidemos que unas grasas u otras, a final de cuentas, cumplen una función muy importante en el cuerpo, aparte de dar hormonas y dar otras condiciones como protección ante el frío. Recuerden que es nuestra principal reserva calórica. Las grasas se requieren precisamente para cuando nosotros podamos tener algún periodo de ayuno demasiado prolongado o ayunos prolongados, tener de dónde tomar esa energía. Entonces, si nosotros no hacemos ejercicio, estamos muy sedentarios o tenemos un consumo muy alto de grasas o azúcares refinados especialmente, es cuando se tienden a elevar esos niveles según la herencia que yo tenga. Ya quedó claro, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias de tener el colesterol elevado o los triglicéridos elevados? Hemos hablado de que el colesterol o sus derivados baja de colesterol de alta densidad
o que haya un exceso de colesterol de baja densidad, se van a ir directamente a las arterias y pueden producir problemas de origen cardiovascular. Podemos hablar de angina de pecho, podemos hablar de arritmias, podemos hablar de infartos o a nivel cerebral, accidentes cerebrovasculares, que puede ser de trombosis, embolias, o cuando esto se comparte con presión alta, que obviamente será otro tema a tratar, podemos tener derrame cerebral. Los triglicéridos elevados a largo plazo van a producir no solamente el incremento del perímetro abdominal o también que esté alrededor de los órganos. Recuerden que tiene mucho que ver con la función de la insulina y esto puede producir prediabetes o diabetes incluso en personas que no tienen antecedentes diabéticos en su familia. Esto es obviamente por el grado de sedentarismo que nosotros no nos movemos y esto cambia el nivel metabólico y también el exceso de consumo de grasas y de azúcares refinados. Por ello es importante estar vigilando continuamente los valores que el paciente pueda presentar en sus triglicéridos también. Bien, y si ya tengo elevado, ya sea mi colesterol, los triglicéridos o ambos, ¿cómo voy a evitar las complicaciones? Vamos a normalizar esos niveles. Primero, hay medicamentos dependiendo de la alteración que tenga. Así, si yo tengo un colesterol elevado o sus derivados, entonces vamos a tener lo que son las famosas estatinas. Llámale pravastatina, llámale atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. En fin, existen diferentes generaciones. Obviamente aumenta un poquito de costo, pero vienen a ser más modernos y más eficaces y sobre todo seguros para el hígado, porque este tipo de medicamentos van directamente a la función hepática para que puedan eliminar el exceso de colesterol. Entonces sí es muy importante poderlos bajar con el medicamento. En cambio, los triglicéridos no se bajan normalmente con estatinas, se tienen que utilizar los famosos fibratos, que hay desde el más económico con el safibrato, pasando también por el fenofibrato, el ciprofibrato, en fin, existen algunas otras combinaciones. O también de las dos, existe por ejemplo una simvastatina que tiene un combinado que se llama ezetimiba para ayudar a que el organismo pueda ser un poquito más eficaz en la eliminación de otras grasas. Pero reitero, la clave no está solo en las medicinas. Otra vez vamos para allá. Es necesario cambiar mis hábitos de alimentación. Si yo tengo obesidad o sobrepeso, la tengo que combatir. Independientemente, hay pacientes o personas que no tienen sobrepeso u obesidad, pero tienen por herencia los triglicéridos o el colesterol muy elevados y requieren de la medicina. O incluso si es necesario bajar unos 2 o 3 kilos, también, efectivamente, o reducir su perímetro abdominal. Pero si yo ya tengo sobrepeso o obesidad, con mayor razón, necesito empezar a hacer un poco de ejercicio y empezar a cuidar mi alimentación hacia más lo que son las carnes blancas y especialmente alimentos que sean ricos en aceites omega 3. Pues se ha demostrado que ese tipo de aceites son benéficos para el organismo. Lo podemos encontrar en el aceite de pescado, por decirlo así. Cuando uno come pescado tiende ese beneficio el consumo de nopales, el consumo de verdolagas, entre otros que ya vienen con omega 3, incluso industrializados. No queda más que la invitación para que, si yo ya siento que algo no está bien, porque cuando las grasas se empiezan a elevar puede empezar a tener a lo mejor alguna molestia como dolor de cabeza, mareos, o que ya siento que la digestión no está bien, el cuerpo, recuerden que es sabio y nos está avisando de que algo está mal. Entonces, vamos a combatir ese exceso de peso con buenos hábitos. Para eso está el tratamiento de un servidor y nosotros estamos vigilando no nada más lo que son niveles de glucosa, la hemoglobina glicosilada, sino también estamos viendo dentro de la química de 24 elementos por lo menos, cómo está ese colesterol total, cómo están los triglicéridos, cómo está el HDL, el LDL, incluso si el hígado ante tanta grasa no se empieza a degenerar. Ahí vienen las pruebas de función hepática, porque a veces empieza una degeneración de hígado graso. Claro que eso se puede precipitar un poco más por el abuso de alcohol o de muchas medicinas, pero sobre todo por la obesidad, que esta se tiene que combatir si quiero tratar todos estos padecimientos. Bueno, pues eso es todo por este primer video de este año 2019, esperando que podamos transmitir el mensaje
de que necesitamos corregir nuestros hábitos rápidamente para evitar que vengan estos problemas metabólicos, como la diabetes, las dislipidemias, la hipertensión arterial, que como ya dije trataremos posteriormente, pero todos son consecuencia de esos malos hábitos junto con la herencia que obviamente cada quien tiene. Les deseamos que pasen un año de muchísima salud y sobre todo que aprendamos a tener esos hábitos que perduren para tener bien controlado y poder vivir muchos años de calidad, como ya hemos referido también en videos anteriores. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Adiós.